Bien, y vamos a hablar de un tema histórico que podría para muchas generaciones parecer remoto en el tiempo, la década de los 30, pero por ser uno de los momentos más sanguinarios de la historia dominicana y donde se mostró la irracionalidad del poder, es bueno que precisemos ciertos datos, que volvamos a ese pasado, lo estudiemos y aprendamos de él. Claro, es que la frase de un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, es lo que hace interesante cualquier situación que haya acontecido, como tú dices, en épocas remotas, que para una generación... Sí, para los jóvenes, wow, qué lejos están los muy atrás, el 30. Pero es bueno tenemos saber. Dos invitados en representación de la Fundación Juan Bosch. Se trata de Simone Rodríguez, que viene desde Brasil. Ustedes notarán su portuñol hermoso, tan chulo, hermosísimo. Me encanta. Se van a extasiar oyéndola. Y le acompaña Eduardo Paulino. Edward Paulino. Muchísimas gracias. Buenos días, por estar bienvenidos. con nosotros. Buenos días. Buenos días. Y del hecho histórico que vamos a hablar, de acuerdo a investigaciones que ha hecho la Fundación Juan Bosch, es de la matanza de los años 30, lo que se conoce como el corte o la matanza del Perejil, sí, por aquella anécdota que le preguntaban que dijeran perejil, bueno, ¿verdad? Y lo mataban si no sabían. Partiendo de la ignorancia de este estudio que ustedes han realizado, nos gustaría saber por qué razón investigar justo este periodo histórico. ¿Por qué decide la Fundación Juan Bosch? Primero, muchas gracias por la invitación. Y la Fundación Bosch tuvo la idea muy progresista de usar este momento del 80º aniversario de la matanza, de reunir los especialistas de este tema, y le damos muchas gracias a la Fundación Bosch por eso. Y yo soy historiador, y yo de padre dominicano nací y me crié en Nueva York, y siempre el país ha sido un punto de reflexión para tratar de entender más, basado en los libros y el esfuerzo de los historiadores dominicanos, que también hay que reconocerlo. La Fundación Bosch en estos 2 días trata de indagar por qué comenzó, cuántos mataron y cómo podemos usar esta historia para a largo plazo fortalecer los lazos de los dos países. A mí me gustaría, antes de pasar a hablar de las cifras, que es lo que siempre la mayoría de las personas se enfoca, ir al origen de la acción. ¿Cuál es la versión? Se dice que fue una política deliberada, planificada la acción, y otros historiadores dan cuenta de que fue una improvisación del jefe de Estado del momento, el dictador Trujillo, que incluso estaba consumiendo alcohol en el momento en que introspectivamente da la orden de que se inicie la matanza. ¿Qué dice la historia realmente? ¿Fue algo planificado o fue una ocurrencia salvaje de un dictador como Sí, buena pregunta. Y esto yo le diría a los televidentes que también miren a los 2 tomos excelentísimos, 4 tomos de don Bernardo Vega, que es muy útil. Lo que podemos decir ahora, con certeza, es que fue precalculado. Y según los documentos que yo analicé del Vaticano, del Archivo Secreto, del nuncio Maurilio Silvani, las preparaciones ocurrieron 1 año antes. Wow. Y comenzó al final de septiembre hasta mitad, más o menos, de octubre. Y él no estaba ebrio o borracho, o sea, porque no refleja quién era Trujillo. Muy meticuloso, muy ordenado, pero que quede claro que fue un genocidio, pero la orden vino de arriba. Sí, definitivamente. O sea, el pueblo en la frontera coexistían, se casaban entre ellos, y muchos fueron reclutados por los militares para matar. O sea, esa es la versión. Y bueno, la cifra, podemos decir que como no hay cuerpos y no hubo operaciones forenses como vemos ahora en Argentina o Chile, podemos decir entre 4.000 y 15.000 que murieron. Y acuérdense que esto no es, o sea, si uno habla de miles, esto no es sorprendente en el siglo XX en las Américas, porque acuérdense, en Cuba en el 1912 hubo una masacre de afrocubanos
particularmente el Partido Independiente de Color. Y ahí, en el 1912, murieron 5.000 cubanos, afrocubanos. O sea que la temporalidad para matar personas cuando hay disposición no define la cantidad de víctimas. Correcto. Porque hay gente que ha dicho eso. ¿Cómo llegar a 16.000 muertos en tan poco tiempo? Claro. Eso es posible, el que se dispone a matar lo logra. Bueno, hemos visto que Pero, en minutos sí. acaban con 50. Lo que sí me llama la vidas. atención, que hay 3 fuentes que hablan lo máximo de 5.000. La primera, el cónsul de los Estados Unidos en Cabo Haitiano da cuenta de la época de 1.000 víctimas. La segunda da cuenta de 5.000 víctimas, la misión diplomática haitiana en Santo Domingo. Y la tercera, 5.000, el ministro británico. Todos de la época. Nunca exceden los 5.000. Investigaciones en archivos de los Estados Unidos y eso, ha encontrado documentación en firme, o sea, de víctimas, con papeles, ¿verdad?, Sí, reconocidos, que no exceden las 6.000. ¿Cómo escalar hasta 15? Hasta 15.000. Sí, porque no, Que no es fácil. hay una diferencia De bastante. Sí, de nuevo, lo bueno es que tenemos documentos Eso es lo como importante. también de Bernardo Vega, publicada por la Fundación Cultural Dominicana. En sus segundos tomos, él traza la historiografía de las cifras, desde los 70 hasta los 90, intelectuales dominicanos y haitianos, y ve cómo las cifras fluyen de 1.000, 5.000, 15.000, 20.000. Al final, vamos a suponer que fueron 4.000. O sea, como quiera. Monstruosa cantidad. O sea, monstruosa cantidad. Por eso, no hay. Tú me no lo hay puedes fosas. bajar, me lo puedes bajar a 100 y yo seguiría Sí, como asombrado y quiera pensando, aterrado. ¿no? Y Sí, sobre sí. todo por el móvil que correcto. llevó a asesinar a estas personas. Eso es lo que hace que sea todavía más conmovedor la cifra. Esta duda me llama la atención, la necesidad de reconstruir la memoria, la historia, porque hay muchos distorsionamientos. Así es. ¿sí? Porque estas variaciones de cifras es un hecho que debe ser condenado, porque hay toda una ideología, hay mitos, muchos discursos que deben ser desconstruidos y porque permanecen hasta hoy. Entonces, por eso, mirar el pasado es tan importante, como mencionaba, porque no es que el pasado se murió en el pasado, Correcto, sí. porque está moldando el presente, va a conformar el futuro. Entonces, para una democracia consolidada, es necesario que se mire el pasado, se corrija los errores y que esta historiografía sea desconstruida, sea realmente verificada, no solamente las cifras, mas los motivos, las motivaciones. Y sobre todo los actores, porque ahora se me ocurre una pregunta. Yo me estoy acordando de mi época escolar, donde nos enseñaban que esta fue una acción directa, personalísima del generalísimo Trujillo y que fue inmediata. O sea, la versión que acabamos de Cuando desconstruir. Correcto, pero ahora que tú me dices que fue planificada durante un año, se me ocurre decir lo siguiente. El generalísimo Trujillo tenía un grupo de funcionarios de una gran formación. Si fue planificado, participó más que él. Y entonces habría nombres de figuras históricas importantes que fueron se sus verían funcionarios y que involucradas, luego sí. políticamente fueron influyentes después de su muerte, que imagino que participaron. Se ha descubierto, Se ha descubierto esa documentos que información. indiquen que hay figuras históricas. ¿Y cuáles serán esas figuras en todo caso? Exacto. Bueno, que participaron en el asesinato. en la en la planeación. concepción, o sea, No, todavía, en influir en que se hiciera. No hay documentos, pero sabemos que la intelectualidad trujillista justificó la matanza. Sí, después sí. Y conocemos los nombres. Y la dominicanización de la frontera, Peñavalle, Así es. Marrero Aristi, Balaguer, etc. Y yo creo que las cifras, el asunto de las cifras no puede desviar de lo que yo creo que es una pregunta mucho más importante, y es cómo las sociedades postdictatoriales enfrentan su pasado. O sea, porque varias preguntas se pueden surgir. ¿Por qué no ha habido exploraciones forenses? Cosas así, o memoriales a los que fallecieron, que no solamente fueron haitianos, que ese es otro mito. Fueron dominicanos que Hubo cientos, que por no decir miles de murieron. dominicanos. Y también
lo que no se, en la historiografía de la matanza, algo que no se ha indagado mucho es los dominicanos que resistieron, que arriesgaron su vida durante la matanza para salvar sus vecinos. Y esto es lo que llama Luisa de Peña, quien dirige el Museo de la Resistencia, los angelitos. O sea, pero nunca vemos la historia de la matanza así, pero sí hay y hubo pequeños Schindlers durante la matanza. ¿Sabe que ahora que haces esa comparación me llama la atención porque en nuestras escuelas, en nuestros centros educativos, solemos resaltar mucho esos episodios que acontecen en otras partes del mundo. Y en esta matanza en específico, es poca la información que recibimos los estudiantes. Lo digo por mí, o sea, a mí me hablaba más del Holocausto que esta misma matanza. Y aunque al final, obviamente estamos hablando de un evento que acabó con la vida de 6 millones de personas comparado con la cifra de aquí, pero lo que decíamos, lo que se condena, aparte de, o sea, más que la cifra, es lo que movió para que esos crímenes ocurrieran. Entonces, yo sí creo que hay un llamado de atención para el Ministerio de Educación y la estructura que se toma en cuenta a la hora de concebir los libros, para que nosotros conozcamos nuestra historia, más que conocerla de otros países. Y es necesario colocar en un contexto, porque es el contexto de la limpieza étnica, de todo eso de fascismo, de cosas que estaban ocurriendo en la misma todo está época. Conectado. Entonces, miramos Hitler, la Europa y digo, no son monstruos, pero tenemos nuestros pequeños monstruos. El papel de los intelectuales que construyeron esta ideología y que permanece, los libros están aquí, están siendo leídos, entonces es necesario recuperar esto y reescribir la historia desde un punto de vista correcto. A mí la pregunta que haces de cómo nosotros, los contemporáneos, abordamos el pasado, me parece interesante, porque yo percibo dos actitudes. Una, de los más sensibles, la negación absoluta. No voy a mirar para allá. Eso fue lamentable, eso fue un salvaje. Ese no soy yo, no miro, lo olvido. Y otra, la de los que se identifican con ese tipo de soluciones, que los hay. Hoy hay un porcentaje de personas que dicen, eso estuvo bien, eso hay que volverlo a hacer. Incluso se atreven. Entonces, conocer la realidad nos permite el acercamiento correcto. No es ni la negación ni el encomio, sino el entender, cuando tú sabes el recuperar. Claro, cuando tú sabes lo que es capaz de hacer el ser humano, cuando alimenta esas emociones, entonces tú tomas otra forma de abordar los problemas hasta con tus mismos seres queridos. Porque lo que mencionábamos, o sea, si tú no sabes que el dominicano, que nosotros los dominicanos somos capaces de llegar hasta ahí, entonces podemos ser muy ligeros a la hora de expresar nuestras emociones y alimentar de mover el odio a nosotros, y entonces alimentamos el odio, y cuando venimos a ver esas personas que tienen esa idea que menciona Homero, pues en algún momento lo repetimos, y eso es lo que no quisiéramos. O sea, el dominicano, dominicana no es una excepción. Exactamente. Es como cualquier otra persona en el mundo. Hay un profesor que se llama Philip Zimbardo, que enseña en Stanford, y él escribió un libro, se llama el Lucifer Effect, el efecto de Lucifer. Hizo el experimento de prisión, cogió unos par de jóvenes universitarios, lo dividieron entre presos y los que lo protegían, y vio que en 36 horas los que le dieron el poder lo estaban humillando y explotando. O sea, él hizo en 36 horas lo que los soldados norteamericanos en Abu Ghraib cogieron como una semana para hacer. Y él lo que dice, cuando pasa algo, o sea, un asesinato o un genocidio, o por ejemplo, un policía mató a alguien, como en Estados Unidos, es una manzana mala, podrida. Lo que él dice no es la manzana, es el barril. El sistema. O sea, yo tengo estudiantes, yo tengo en John Jay College, que entrenamos policías y se van para servicio secreto, incluso policías dominicanos han ido y lo entrenamos. Y mis estudiantes son excelentes, pero yo le digo, o sea, si usted entra a un barril que su ética es dudosa, entonces eso te compromete. No sé, para nosotros los historiadores, cómo crear un barril, una arquitectura para que el ciudadano pueda tomar mejores decisiones. Correcto. Y eso no soy yo, este es el que se acaba de ganar el premio Nobel, Richard Thaler, que él escribió el libro Nudge, que él dice, si tú quieres tomar mejores decisiones, tú tienes que crear
una mejor arquitectura. Y la arquitectura aquí, en De este caso, estímulos, es desde el pequeño. currículo escolar para tu saber. Porque yo enseño a mis estudiantes, o sea, tú no puedes entender a Hitler solo. O sea, a nivel del siglo XX, tú tienes que también ver los Claro, lo que Stalin, está alrededor, Pol sí. Pot. Y ver el etcétera. potencial Claro. en ti mismo Claro. de esa agresividad. Porque la manera en que nos acercamos a la historia a veces, sacralizamos a los héroes y a los villanos también, lo elevamos y lo ponemos por encima de lo humano. Entonces nos enseñan a pensar de que no somos De que capaces no, de hacer sí. eso. Cuando tenemos que enseñar, si no ponemos las vigilancias, si no ponemos atención, si no creamos ese sistema sano, todos somos capaces de la peor atrocidad, Sí, tenemos- porque está en el ser humano. Prevención. Sí, Exactamente. es una visión muy maniqueísta. Correcto. ¿sí? Y hay una cosa que para mí es muy importante, porque hay un falseamiento que fue un acto puntual. ¿sí? No hay una historia de construcción, de una rejección, de un anti-haitianismo, de una negrofobia. Esto es desde la colonia. Entonces no es un acto así que fue Aislado, no, no. Sí, no es aislado. Esto permanece en un acto aquí, otro allí. Por eso es importante, nosotros tenemos una autocrítica. Somos capaces de hacer de nuevo, somos capaces de deshumanizar el otro, porque eso se ocurre no solamente aquí, como Eduardo ha dicho, fue así en Ruanda, que es abominable, pero fue una desconstrucción que no fue de un día para el otro. Entonces estamos todos sujetos a acreditar en que el otro, sea quien fuera, es el enemigo, no merece nuestro respeto. Eso ocurre en muchas sociedades. Claro, Pero sí, también es sí, importante sin caer en que podemos convertirnos en ese enemigo. rescatar el comportamiento muy humano y sensible de miles de dominicanos que socorrieron a las Claro. víctimas. Claro, como mencionaba. El caso más sobre resaltante, Chile. la historia de uno de nuestros más grandes líderes políticos, Peña Gómez, Claro. es el ejemplo de eso. Sus padres tuvieron que huir, su padre haitiano y su madre dominicana, bueno, pero eran de piel negra, huyeron para evitar morir. Su padre fue asesinado, su madre se salvó y pudo cruzar a los haitianos. Y dejaron al bebé como un Moisés en una canastita. Y un comerciante dominicano que iba en su caballo encuentra a ese bebé y dice, pero qué bonito y qué gordito, y se lo lleva. O sea, es un dominicano ante un bebé de piel oscura, negro, en momentos en que se estaban buscando todos los negros para matarlo, y él tiene la asume acción esa sensible de responsabilidad. llevárselo, criarlo, y mire en lo que se convirtió. Sí. Es uno de los más importantes líderes de la historia dominicana. Entonces, rescatar también la parte positiva. Ay. Somos capaces también Claro. de la acción más desinteresada. Y es que está ahí. Cuando surgió de la sentencia y comenzaron a criticar a esa ley, o sea, muchos de los representantes del Estado Dominicano, o sea, se vieron a la defensiva, otra vez regresando al currículo. Pero parte de explicarle al mundo de lo que está pasando, que fue la ley discriminatoria, es palpable, es que hay un historial de coexistencia en la frontera, pero le enseñan a los niños, o sea, en primaria, que a lo largo de 300 años de la frontera, las relaciones dominico-haitianas han sido más colaborativas. O sea, que yo entrevisté personas que mataron en la matanza y que sobrevivieron, y lo entrevisté en español en Haití, y me dijeron, antes de la matanza, nosotros vivíamos bien, nos casábamos, nos Bueno, entendemos, eran hasta- bilingües. y posteriormente O también. sea, que hay un patrón de cómo De convivencia. de convivir. Y yo creo que el pasado, tenemos un paradigma de cómo ir hacia adelante. Que convivir respetando las identidades. Claro ¿eh? que sí, que eso es Sí, muy sí, sí. importante. Entonces, justo en la conmemoración de estos 80 años, que ustedes hacen este esfuerzo, esta información que se ha descubierto en todo este proceso de investigación, con todos los historiadores que se han involucrado, ¿cómo vamos a poder disfrutar de este contenido? ¿Qué planeado tiene la Fundación? Se va a publicar todas las exponencias con citas, fuentes bibliográficas para que la sociedad se nutre. Y es una cosa que yo, como dominico estadounidense, me siento como que soy un puente. Y yo siempre estoy tratando allá en Estados Unidos, diciéndole que
yo no veo a la República Dominicana, que es un país en desarrollo, que eso tiene que ser una muleta. O sea, que pueden competir, o sea, pueden enfrentarse con el pasado y pueden aspirar a la misma madurez en cuanto a ver el pasado que cualquier otro país como Estados Unidos, como Alemania. Sí. Entonces yo lo que le digo al dominicano es, no es solamente la cifra, pero es que ustedes pueden enfrentarse con el pasado y crear estrategias. Reconciliarnos. Y se pueden hacerlo, o sea, que no hay que temer hablar del pasado, porque eso no refleja vulnerabilidad, eso refleja madurez, en vez de esconder o ocultar. ¿Y en qué fecha se harán estos eventos? Bueno, fue ayer y hoy todo el día, pero esperamos que ya para este año recopilamos todas las ponencias para publicarlas y para el público. Excelente, perfecto. Me parece sumamente interesante. Pues gracias por ese esfuerzo que realizan, primero, y segundo, por compartirlo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo he aprendido muchísimo. Gracias. Yo también.